Hola, arrancamos este análisis a fondo, donde vamos a meternos de lleno en la magistral construcción de un mundo en el que, literalmente, las intrigas políticas chocan de frente con horrores ancestrales. Es fascinante cómo, desde las mismísimas primeras páginas de Canción de Hielo y Fuego, la historia nos atrapa en una red complicadísima de lealtades divididas y amenazas que se entrelazan. En este rato que vamos a compartir, desentrañaremos las claves exactas que ponen en marcha una de las narrativas más épicas jamás escritas, basándonos directamente en los textos originales. Para que esta inmensa historia sea mucho más fácil de digerir, vamos a dividir este mapa conceptual en 4 bloques. Primero veremos las reglas de este mundo de extremos. En segundo lugar, la inminente amenaza del norte. Tercero, cómo comienza el juego político en el sur. Y, para rematar, sangre y fuego en el exilio. Empezamos por el primer punto, un mundo de extremos. A ver, para entender bien a todas estas familias nobles, primero tenemos que entender las reglas del juego de su entorno. Imaginemos nacer, crecer y llegar a la edad adulta conociendo única y exclusivamente el cálido verano, pero sabiendo que en cualquier momento puede caer un invierno que dure toda una generación. Hablamos de décadas. Esta locura meteorológica no solo rige la agricultura, claro, el desgaste psicológico que provoca es tremendo. Es una sociedad que vive literalmente atrapada esperando un desastre inevitable. Y bueno, ese largo verano de 9 años ya está dando sus últimos coletazos, y con él esa falsa sensación de seguridad se esfuma por completo. Y aquí entra en juego el famosísimo lema de la casa Stark: el invierno se acerca. Si nos fijamos, la mayoría de las grandes casas nobles usan sus lemas para presumir de dinero, de ego o de fuerza bruta, pero los señores de Invernalia no. Ellos usan una advertencia meteorológica bastante cruda. Y ojo, porque no es solo un recordatorio literal de que hay que guardar trigo, es una amenaza existencial pura y dura. Nos recuerda en todo momento que da igual quién tenga el poder o quién gane las peleas de palacio, porque la verdadera prueba de supervivencia siempre está por llegar. Lo que nos lleva directos a nuestra segunda parte, la amenaza del norte. Es justo ahí, en esos confines helados, donde de verdad vemos lo que está en juego. Y aquí nos encontramos con la Guardia de la Noche. Es súper interesante la ironía que hay detrás de la doble función de esta orden. Por una parte, son el único escudo que protege a los 7 reinos, vigilando ese colosal muro de hielo de miles de años de antigüedad. Pero por otra parte, ¿quiénes la forman? Pues casi en su totalidad son proscritos, criminales y nobles caídos en desgracia, a los que se les da una segunda oportunidad. Resulta que la única defensa del reino contra el apocalipsis absoluto es una banda de exiliados a los que la élite política del sur mira por encima del hombro. Y el gran problema es que la verdadera razón de ser del muro se ha olvidado con el paso del tiempo. Los horrores más antiguos están despertando. El prólogo del libro nos tira a la cara la escalofriante aparición de los otros, los caminantes blancos. Estamos hablando de seres con espadas que hacen añicos el acero normal como si fuera de cristal. Y, por si fuera poco, les acompañan muertos reanimados que no se detienen ante nada. Pero en contraste con esta amenaza letal, al sur del muro se descubre algo increíble. Una gigantesca hembra de lobo huargo, una especie que llevaba los siglos extinta. Acaba de morir violentamente, pero deja tras de sí a su camada. Y no es una camada cualquiera, son exactamente 6 cachorros. El simbolismo aquí es una pasada y marca el destino. 6 lobos huérfanos para los 6 hijos que cría Eddard Stark. Tenemos a los 3 hijos legítimos, a las 2 hijas legítimas y luego, un poco apartado del resto, un cachorro albino con los ojos rojos. Un reflejo absolutamente perfecto para el hijo bastardo Jon Nieve. Pensemos en esto, en un mundo donde todo el mundo asume que la magia es un simple cuento para niños, la aparición simultánea de monstruos de hielo y bestias míticas es un mensaje clarísimo e innegable. Las viejas reglas de este mundo han vuelto. Dejando atrás el norte, pasamos al tercer bloque. Comienza el juego político. Cambiamos el frío y la magia salvaje por el sur. Pero cuidado, porque aquí el peligro no empuña espadas de hielo, sino veneno y falsas lealtades. Hagamos un poco de memoria reciente. Hace 15 años, una rebelión súper sangrienta acabó con la antigua dinastía Targaryen. Robert Baratheon fue coronado rey, y su figura paterna, Jon Arryn, asumió las riendas como la mano del rey. Pues bien, todo este frágil equilibrio de poder salta por los aires cuando Jon Arryn muere de repente, de una forma más que sospechosa. Es esto lo que detona la inestabilidad y obliga al rey a emprender un largo viaje al norte. El choque ideológico entre ambos mundos es brutal. Por un lado, tenemos a Ned Stark, que cree ciegamente en el deber. Tanto es así que él mismo ejecuta a un desertor porque considera que quien dicta la sentencia debe asumir la carga de usar la espada. Pero claro, ¿de qué sirve ese honor cuando choca de frente con la decadencia de la corte?
La llegada del rey Robert y la comitiva Lannister es un huracán de intrigas y cinismo. Robert es ahora un hombre envejecido y agotado por los excesos, rodeado de un séquito inmenso y frívolo que asfixia por completo la estricta austeridad de Invernalia. Y en medio de toda esa ruidosa pompa de la corte, la historia nos lleva bajo tierra, a la oscura y fría cripta de la familia Stark. El rey baja a presentar sus respetos a la tumba de Lyanna Stark, la hermana de Eddard. Es justo aquí donde resurge una frase que no deja de dar vueltas en la cabeza de Ned: «Prométemelo, Ned». Son las últimas y febriles palabras de su hermana moribunda. Este detalle es vital, no es un simple recuerdo triste, es el ancla emocional de todo el conflicto político que se nos viene encima. Es un fantasma en forma de promesa que dicta las fatales decisiones de Ned y tiñe de secretos la lealtad hacia su rey. Y es precisamente ahí, rodeados de esos fantasmas, donde Robert le echa encima a Eddard una carga política que éste desprecia. Le exige ser la nueva mano del rey y de paso comprometer a su joven hija Sansa con el príncipe heredero Joffrey. Eddard sabe de sobra que dejar su fortaleza para meterse en un nido de víboras en desembarco del rey es un peligro extremo, sobre todo con las turbias sombras que envuelven la muerte de su predecesor. Sin embargo, su inquebrantable sentido del deber, sumado a la presión de su antiguo amigo, le cortan de raíz cualquier otra salida. Llegamos por fin a nuestra cuarta y última parada: sangre y fuego en el exilio. Mientras todas estas intrigas envuelven Poniente, cruzamos el mar angosto hasta llegar a la ciudad libre de Pentos. Aquí somos testigos de la trágica dualidad de los últimos supervivientes de la derrocada dinastía Targaryen. Viserys, que se autoproclama el rey legítimo, es inestable, cruel y está ciegamente obsesionado con recuperar el trono de hierro, cueste lo que cueste. En el extremo completamente opuesto respira su hermana Daenerys, una joven exiliada, llena de miedo y vulnerable. A ella el poder le da igual. Su única ambición es la paz de una infancia que le robaron y el recuerdo melancólico de una casa con una puerta roja. Pero, por desgracia, la inocencia de Daenerys no vale nada frente a la ambición de su familia. Viserys, bajo la atenta mirada del calculador magíster Illyrio Mopatis, cierra un trato crudo y objetivamente brutal. Literalmente, vende a su propia hermana para que se case con el poderoso señor de la guerra Khal Drogo. ¿Todo esto para qué? Para conseguir un ejército masivo de 10.000 formidables guerreros dothraki con el que planea cruzar las aguas y arrasar Poniente. Es, en definitiva, el pragmatismo político más despiadado llevado al extremo. Si juntamos todas estas piezas, nos queda la configuración final del tablero. Tenemos 3 inmensos ejes de poder con motivaciones totalmente dispares. Los Stark en el norte, guiados por el deber y la preparación para el invierno. La corona en el sur, enfrascada en una tóxica lucha por el control, la influencia y la riqueza, y los Targaryen en el exilio oriental, cuya única fuerza motriz es la venganza dinástica. Y la terrible ironía que envuelve todo este inicio de la historia es brutal. Mientras estas 3 facciones se obsesionan y se matan por sus objetivos mundanos, ignoran por completo la inmensa catástrofe milenaria que se cierne sobre ellos. Para terminar, vale mucho la pena reflexionar sobre la verdadera escala de estos conflictos. Mientras los ejércitos humanos se preparan para invadir y las casas nobles afilan las dagas en los pasillos de la corte por el derecho a sentarse en el trono de hierro, algo infinitamente más antiguo avanza de forma implacable desde las tierras heladas del verdadero norte. Así que queda flotando una pregunta inquietante por encima de toda esta vanidad política. Cuando caigan las nieves eternas y los muertos empiecen a caminar, ¿qué valor va a tener realmente una corona? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y un consejo: mantengamos siempre la vista en el horizonte, porque sin duda alguna el invierno se acerca.